Hola, buenos días. Ayer tuve el placer de asistir al manifiesto de Teresa Freixas, Nicolás Redondo, Miriam, bueno, un montón de gente. Y tuve la satisfacción de encontrarme con gente ya conocida y además que de los muchos que me he encontrado, no todos eran de derechas y el manifiesto era por una defensa de la Constitución aquí en Cataluña, ya que estamos en tiempos de elecciones. Uno de los que me encontré es uno de esos elefantes que era de UGT, además socialista, bueno, que es Villacorta. Villacorta, buenos días, y te Buenos voy días, a hacer, Santiago. me dio mucho placer el verte ayer, acompañado además de tu esposa. Y ya te digo, para mí fue un placer, porque además ahí reconocí que no solo la Constitución lo defienden las derechas, sino también las izquierdas puras. Esas izquierdas que aquí en Cataluña ya estamos acostumbrados a ir perdiendo poco a poco. Pero a ti no te hemos perdido, por lo que veo. Te presentas a las elecciones y primero vamos a ver cómo has visto el manifiesto de ayer. Bueno, a mí me parece un manifiesto muy importante, porque no es un manifiesto en defensa de la Constitución solo, sino que va mucho más al fondo. Es una denuncia clara del PSC. O sea, este es un manifiesto muy valiente, porque califica al PSC como lo que es en realidad, un partido anticonstitucional, porque está erosionando la Constitución de una forma mortal. Eh, Estamos en un momento muy grave. El Partido Socialista de Cataluña desde el primer momento estuvo contaminado por el catalanismo, un catalanismo que ha ido enseñando sus verdaderas intenciones. Y en este momento estamos ante unas fases del desarrollo de su proyecto de construcción nacional y destrucción de la nación española, que, bueno, solo un ciego que no quiera no se entera. Me pareció muy valiente la posición de Teresa Freixas y de Nicolás Redondo, dos personas que, a mi juicio, han tenido una trayectoria comprometida con la izquierda, con una izquierda de progreso, con una izquierda sensata, con una izquierda con ganas de construir, democrática profundamente, nada de ningún proceso revolucionario. Y bueno, lo que yo lamento, en fin, el manifiesto se podría haber presentado en entornos más receptivos, porque este mensaje, Santiago, tiene que llegar a la clase trabajadora. Si no llega a la clase trabajadora, este mensaje no cala, no llega a donde tiene que llegar, ¿eh? La clase trabajadora, las clases populares, no son muy conscientes de eso, porque el PSC en Cataluña ha montado una trama de dirigentes a través de un proceso de selección muy civilino, en el que solo han permitido destacar a dirigentes, a cuadros territoriales que aceptan los postulados del catalanismo. Y entonces, bueno, pues esta gente es hábil, han forjado sus carreras políticas muy sólidas y muy brillantes, pero lo que difunden es
el proyecto catalanista que se pretende para Cataluña. Un paso importante, pero hace falta trasladar más este mensaje a los barrios en donde esto tiene efecto. Estamos cargando mucho contra el PSC, pero yo creo que no solo la culpa es del PSC, sino también del PSOE porque se lo consiente, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, si hay poca inteligencia en el PSOE en estos momentos, desde Zapatero, vamos a hablar claro, desde Zapatero el PSOE es un desastre. Aquel aprobaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña es la declaración de un político simplón, bobo. Eh, desde ese momento el PSOE ha perdido el rumbo y eso es muy grave, eso es muy grave. Porque aquí en Cataluña estamos dejando a esta izquierda que en teoría sería moderada, huérfana, porque estáis vosotros, pero no sois, a ver, no tenéis la fuerza suficiente como para desplazar completamente a los socialistas. Bueno, nosotros estamos desde el 2017, cuando ya se vio cuál era el verdadero juego estratégico del catalanismo. El catalanismo está jugando una batalla muy delicada. No está haciendo política, está haciendo geopolítica. Es decir, está haciendo lo mismo que ahora está pasando en el mundo, reequilibrios geopolíticos. Estos tienen consecuencias dramáticas, siempre, siempre. Y el catalanismo ha descubierto ya sus cartas desde el 2017. Algunos ya lo habíamos visto, ¿eh? Pero bueno, pensábamos que las cosas irían, bueno, en ese procesismo, que era un permanente estar presionando, llorando por lo mío, pero ahora ya ha descubierto unas cartas que son muy, muy delicadas y pueden ser dramáticas, y pueden ser dramáticas. Entonces, bueno, desde el 2017 yo estoy con otros compañeros, con pequeños partidos de izquierda que han visto esto. Son partidos pequeños porque mm, los cambios profundos políticos empiezan por minorías, minorías que se dan cuenta de esa situación. Es lo que tradicionalmente en la izquierda pues se llamaba vanguardia. Hay una vanguardia política que empieza a percibir cambios de fondo sutiles, pero que son serios. Entonces estamos en un proceso de construcción de una fuerza política más sólida, más amplia, que promueva la participación y la democracia interna amplia, que permita construir aquello que Gramsci decía del intelectual orgánico colectivo, porque somos más a pensar, somos más a reflexionar, somos más a impulsar estas ideas y por lo tanto se depuran mejor, se conforman con más solidez. Estamos en ese proceso. Este proceso no es fácil, nunca ha sido fácil, pero estamos en ello. Entonces, yo creo que es importante que esta vez hayamos logrado situar en la arena política, en las elecciones, una candidatura que recoge esta percepción y que, bueno, pues ahí estamos. Hay, hay, otras, hay otros partidos que hace tiempo que lo intentan, pero no han conseguido estar en la línea de salida. Nosotros lo hemos logrado, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos recursos económicos, pero estamos ahí. Hay en Cataluña una opción claramente de izquierdas. Nosotros decimos que para tener un posicionamiento político estamos centrados en la izquierda. O sea que esto quiere decir que abarcamos todo el abanico de la izquierda
y que intentaremos hacer una política común a todo el abanico, y que dé una respuesta muy clara a la traición, porque es la palabra a utilizar, traición del catalanismo de izquierdas, traición a España del catalanismo de izquierda. Solo Izquierda por España da una alternativa sólida a eso. A mí me dais un poquito de miedo, porque ahora me lo aclararás, porque sé que tú lo sabrás aclarar. Tú vienes de UGT, vienes de sindicatos. Fuiste uno de los fuertes aquí en Cataluña, un sindicalista de los más fuertes aquí en Cataluña, y vienes también del socialismo. Pero la gente de la calle, lo que más tenemos miedo, las posturas vuestras se han adecuado a los tiempos. Bueno, por parte de lo que es el planteamiento político, bueno, ya vemos cómo está el tema, ¿no? Digamos, una izquierda en España absolutamente desorientada por la acción corrosiva del PSC a nivel español y Cataluña el partido mayoritario. Porque la gente no ha percibido todavía el problema de fondo, pues sigue siendo el PSC. Con todo, y que en el 2017 hubo un aviso para navegantes, o sea, como ciudadanos, que tenía todavía una aureola de ser un partido bisagra, como arrasó en Cataluña. Las condiciones objetivas, sociológicas, en Cataluña están muy claras. Es decir, la mayoría de la sociedad catalana no apoya este catalanismo, no apoya el catalanismo, no lo hace. Pasa que no tiene los instrumentos todavía políticos para hacer frente a esto. En eso estamos. Por la parte sindical, bueno, pues ha pasado lo mismo. Yo estuve en la ejecutiva, en la primera ejecutiva de Pepe Álvarez. Yo sé cuál era el contexto en aquel momento político y sindical. Y pasaba como pasaba en el PSC, aún no se habían descubierto las cartas. Las cartas estaban en la mesa y la gente en el juego va echando las cartas pues a medida que le va interesando, ¿no? O sea, para demostrar su juego. Bueno, Pepe Álvarez tenía un juego que no había sacado todavía las cartas que yo rechacé y se lo dije claramente. Cuando ya terminó nuestro mandato, le dije, Pepe, yo no voy por esta línea, está claro hacia dónde vas a entregar el sindicalismo al catalanismo también, y yo no voy a seguir por eso. Y bueno, pues bien. También tengo que reconocer que, a ver, no hay tanta gente valiente como tú para que diga, ala, aquí os quedáis que yo me voy a otro sitio a seguir con mi lucha. Bueno, No lo hay. no sé si se trata de valentía o de qué, ¿eh? Pero bueno, se trata de uno en política, yo siempre lo he dicho, uno en política siempre, y yo se lo digo a mis compañeros allí donde estoy, yo voy a defender mis intereses y mis valores, ¿eh? Esto guía mi actuación política. Las dos cosas son complicadas de identificar. Uno a veces no sabe cuáles son sus verdaderos intereses, dónde están sus verdaderos intereses, porque hay jugadores en el campo sociopolítico y económico que no enseñan sus juegos. Todo el mundo sabe que hoy en día la mayoría de los políticos en casi todos los países son marionetas de poderes ocultos. No estoy haciendo una apología de las ideas conspiranoicas y tal, pero son poderes muy discretos que no necesitan, no quieren
el protagonismo teatral que tiene un político, pero tienen muy claro cuáles son sus intereses y juegan sus cartas, ¿eh? Entonces, afortunadamente, yo ahora estoy jubilado, pero yo he sido un ingeniero que he trabajado toda mi vida como ingeniero asalariado. Es decir, el papel que antes hacían los ingenieros, que se montaban su oficina técnica y firmaban proyectos, es decir, esto a partir de los años 60 en España desapareció. Los ingenieros pasábamos a ser una pieza más de los procesos industriales. Por lo tanto, yo no he firmado ningún proyecto como ingeniero, ¿eh? Yo tenía la formación de ingeniero, pero yo no he firmado nunca un proyecto como ingeniero, que lo podía hacer si me llegaba algún cliente en ese sentido. Pero cuando entras en los procesos industriales de cierta dimensión, pues eres una pieza más, eres un trabajador más, que tiene que conseguir que le suban su salario, pues de acuerdo con lo que la vida necesita y de acuerdo con los mercados y de acuerdo con tu poder negociador. Y por eso yo desde el primer momento vi que mi poder negociador era estar con el conjunto de los trabajadores. Y esa es una tarea que no es fácil, no es fácil, porque ser a la vez jefe, normalmente hay dos tipos de ingenieros. El calculista, que se está encerrado en su despacho en aquellos tiempos, con las reglas de cálculo. No sé si las recuerdas tú, que Sí, era sí, sí, lo único que sí, teníamos sí. para Ahora, calcular. Y el lápiz y papel, además, ahora ¿eh? tenemos las calculadoras del teléfono móvil. Bueno, ahora tenemos un potencial en la mano impresionante. Pero bueno, manejar esos ordenadores requiere un conocimiento técnico muy complejo, muy complejo, ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues somos un trabajador más, que salvo que estés en niveles muy altos, pero muy altos quiere decir en los consejos de administración, no tomas decisiones políticas, estratégicas de empresa con sentido de responsabilidad social. Tú te limitas a hacer tu trabajo, que es un trabajo técnico, que puedes dirigir, organizar a la gente, sí, es cierto, que tienes que plantear unos ciertos métodos de trabajo, de ciertos ritmos, de cierto orden, sí, y eso implica dar órdenes a los trabajadores. Pero eres uno como ellos, eres uno como ellos. Entonces, cuando llegan los momentos de negociación salarial, bueno, hay muchos cuadros, muchos dirigentes que se consideran empresa. Bueno, no, todos nos consideramos empresas. Ya no hay trabajadores que revienten las empresas. Ya no existe ese movimiento sindical que a principios del siglo XX pues lo había, ¿no? Porque era una concepción ideológica absolutamente equivocada. Pero ahora a los trabajadores les interesa que sus empresas vayan bien y que no cierren, ¿eh? Bueno, ahí ahora te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Por qué dices que quieres hacer un partido bisagra si aquí en Cataluña, precisamente en Cataluña, la izquierda es mayoritaria, puesto que venimos todos de gente que hemos venido a dejar nuestro trabajo aquí en Cataluña, y no desplazáis ya de una vez a todos estos partidos que son mayoritarios y os convertís vosotros en mayoritario, como podía ser ahora el PSOE, PSC o como quieras llamarle, porque ya no sé si llamarle PSOE, PSC o Perico de los Palotes. O Enmienda sea, a la... a mí me parece, te digo la Escúchame, verdad,
me parece hasta un poco mal que digáis, nosotros queremos ser un partido bisagra. No, vosotros querréis ser un partido hegemoníaco. Enmienda a la totalidad de tu pregunta. Nosotros no somos un partido bisagra. ¿Dónde has oído eso? Es que antes No, dijiste, no y tal, porque queremos ser bisagra. No, vosotros no, no, querréis no, ser no, 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 mayoría. no. No, no. Vamos a precisar contenido el significado de las palabras. Nosotros nos declaramos de izquierda, radicalmente, ¿eh? Pero en la oferta de la izquierda queremos ser precisamente hegemónicos, por lo tanto agrupar un amplio abanico que se identifica con la izquierda, pero que no están todos en las mismas posiciones. O sea, cuando decimos centrados en la izquierda, quiere decir que nos planteamos ser de izquierdas solo y con la máxima amplitud posible para ser hegemónicos. No sé si me he explicado ahora con claridad. Ahora, para la gente como yo que sabe poco, ya te voy entendiendo mejor. Bueno, Porque aquí en Barcelona, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Barcelona, te podría poner Gerona, Tarragona, la que tú quieras, Salou, lo que quieras. Pero aquí en Barcelona hay una fuerza de izquierdas muy grande que es todo lo que es el cinturón. Y yo creo que el que coja ese cinturón, la izquierda que coja ese cinturón, será hegemoníaca, bueno, como se diga, hegemónica. tendrá la hegemonía de la izquierda en Cataluña. Santiago, en eso estamos. En eso estamos. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra intención. ¿Eh? Representar a todo el mundo laboral, asalariado e incluso, mira, muchos autónomos son en el fondo asalariados, porque tienen un cliente, dos como máximo. Son falsos autónomos, son asalariados. Entonces, ese mundo que es inmensamente mayoritario en Cataluña es al que queremos representar, ¿eh? Y sacarlo de la trampa que el PSC les ha montado. Este es el Yo, objetivo. yo de verdad que veo cómo trabajáis mucho y muy bien, por lo que veo, pero eh, veo que no hacéis el caladero fuerte que se podría hacer una izquierda sosegada en Cataluña, porque ya te digo, si el PSOE y el PSC fueron en su momento los primeros, es porque tenían el cinturón de Barcelona. Y eso hoy en día ya no te hablo solamente de los trabajadores, sino también de los pequeños autónomos que para mí son trabajadores también. Claro, En vez de ser claro, trabajadores por cuenta ajena, son trabajadores por cuenta propia. exactamente, Entonces, toda exactamente. esta gente, indudablemente, no es una neoderecha. Porque ya te digo, o sea, la sociedad ha cambiado. Objetivamente no lo es. Objetivamente no lo es. ¿Eh? Bien, pues Mira, es que en Cataluña es la realidad. Es decir, el catalanismo lleva 200 años casi articulándose. No, 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 quizá no tanto. Catalanismo, lo sabes perfectamente, empezó con la Renascença, que es cuando la revolución industrial, la primera, empieza a instalarse en España y en concreto en Cataluña. Es en ese momento que, digamos, los ciudadanos, los habitantes mayoritarios de Cataluña empiezan mm, a, a cultivar las razones, los sentimientos y las ideologías que el romanticismo europeo
empezaba a impulsar. Ideas que acaban en terribles guerras, porque las construcciones nacionales son batallas geopolíticas y generan, y sobre todo en Europa, terribles guerras. Esta es la herencia del romanticismo nacionalista. Entonces, bueno, aquí lo empiezan a desarrollar. Cuando la revolución industrial llega a Cataluña, que nos llega tarde, que nos llega de la forma como puede desarrollarse y cómo puede desarrollarse la revolución industrial, con trabajos intensivos en mano de obra. Yo siempre saco aquí a colación, en Suiza el más tonto hace relojes. O sea, claro, no es una Y de industria sencilla. madera. Hace relojes y de madera. De madera, de El más metálico, tonto en hace fin. relojes de madera. Exacto. Entonces, eso requiere un determinado tipo de población, una cierta preparación técnica, y en Cataluña pues no hacemos relojes, eso está claro, pero sí que sabemos hacer tejidos, que es la industria más elemental, no necesita grandes expertise. Entonces, Cataluña basa su desarrollo industrial en este tipo de industria. Pero ¿cuál es el problema? Cataluña no tiene demografía suficiente para implementar, para poner en marcha toda este tipo de industria. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, encuentra una solución, es decir, haremos dos cosas. Una, importar mano de obra, hacer que mano de obra que no tenemos venga aquí, toda la que podamos. Y por otra parte, conseguir un mercado asegurado por aranceles, que es el mercado español. Entonces, Cataluña se desarrolla en base a esa estrategia. Esto está clarísimo. Entonces, bueno, pues esto tiene un coste. Esto produce unas consecuencias. No tienes demografía, no tienes industria de alta tecnología, pues Abrirte al exterior. buscas la protección arancelaria de un Estado que sí que te la puede dar porque tiene fuerza geopolítica que tú no tienes. Bueno, pues lo que yo digo, Cataluña la ha construido España. A Cataluña la hemos construido los españoles, les guste o no. Todo lo demás No, son no es así. sueños, Estás diciendo una ensoñaciones verdad que románticas. estás hablando de una verdad innegable. Bueno, Claro, querido Villacorta, el tiempo es oro y sé que pues tiene es una mucho pena. trabajo y lo Sí. único que puedo decir es despedirme ya de la emisión y darte las gracias por tu paciencia de aguantarme en un debate así. No, es porque me queda el 90% del programa. No, te queda, no el 90 más, el 99, porque de hecho Pues hemos sí, hablado de cuatro cosas. Yo os exacto. deseo en estas elecciones la mayor fuerza posible. De verdad que para mí, aunque ideológicamente no seamos de lo mismo, sé que sois unas personas valientes y trabajadoras y os deseo lo mejor, porque la frase que más me gusta a mí es aquella de que daría cualquier cosa por hacerme callar y yo daría cualquier cosa por dejarte hablar. Un abrazo muy fuerte y hasta la Yo próxima. no, yo no pretendo que te calles nunca. Ya lo sé, eh, ya lo sé. Tú nunca me has hecho callar, no, para pero es nada. igual, porque hablando tú callas a los demás, Bueno, porque sabes más y eres más veterano en todo esto. Un bueno, abrazo muy fuerte, hago lo Villacorta. que puedo. Un abrazo muy fuerte y que tengáis unos resultados que os lo merecéis muy buenos. Como decía aquel, que Dios reparta suerte y a mí me la dé toda.
Un abrazo. Saludo. Saludos.